3, 2, 1, 0. Action! Ignition sequence starts. Wanna Geeks. Yo soy Moon Knight, el portador del manto de Honshu. Honshu, el que trae justicia. Yo soy la venganza. No es Batman, señores. No es el Batman de la última película. Es de Moon Knight como inicia diciendo. Y bueno, creo que esta frase resume mucho de lo que es el personaje. Que viene como tiene raíces egipcias y tal. Y estamos hablando de él, iniciamos con una frase porque se lanza la nueva miniserie a la plataforma de streaming Disney Plus. Y también viene la película de Morbius, un villano de Spider-Man que ahora se une al universo cinematográfico Sony, Marvel, tal. Y bueno, antes de comenzar a hablar de estas noticias, que quiero agradecer que nos acompaña hoy Libra, otra integrante del podcast de Juguito de Teoría Geek. Gracias por estar aquí, Libra. Hola a todas y todos, muchísimas gracias Wanna Geeks por invitarnos nuevamente a Juguito de Teoría aquí, que ahora soy yo la que está aquí con ustedes y les agradezco mucho por esta oportunidad. No, muchas gracias a ti por habernos acompañado y gracias Joaquín por estar aquí con tus análisis como siempre también. Hola, ¿qué tal? ¿Qué opinan? A ver, Libra, ¿qué opinas de estos lanzamientos de la miniserie de Moon Knight y de la película de Morbius? ¿Qué espero? ¿Qué espero de Moon Knight? Pues de Moon Knight sí espero mucho. Tengo altas expectativas, muy altas, en cuanto al diseño, en cuanto al guión, en cuanto a la historia, en cuanto a todo, sobre todo en cuanto al personaje, y es por el actor, ¿no? Oscar Isaac de verdad es uno de los mejores actores que tenemos en la actualidad. Es una persona que tiene muchísimos matices actorales y que podemos verlo como fue horriblemente desaprovechado como el villano de los X-Men. Pero ahora le están dando esta importancia, este valor que tiene. Y a mí me encanta mucho, sobre todo, que venga con este personaje a representarlo, ¿no? A representar a Mark, porque, como sabemos, tiene este trastorno de identidad disociativo. Y este trastorno de identidad disociativo le hace tener varios personalidades. Y estas personalidades tienen rangos muy distintos, muy característicos. Entonces ya lo quiero ver, de verdad es algo que yo digo, ya quiero ver esa serie. Es una serie de las que más espero, porque simplemente los trailers, los teasers, todo esto hace que me motive, ¿no? A ver este personaje, cómo lo van a poner en la serie, si va a ser algo místico, mágico, cómo le van a meter, o sea, de verdad, ya quiero ver todo esto. Y pensando en Mobius me da algo de temor, Sony, para ser honesta. Sony es una especie como de gran alquimista que está metiendo muchísimas cosas al caldero y a ver de qué le sale la sopa. Tiene muy buenos personajes. Ya estuvo haciendo Venom 1, Venom 2, le salieron bien, y de ahí viene, ¿no? Que toma toda esta, como este impulso de decir, bueno, ya tenemos cosas que nos han funcionado bien, hagamos un multiverso de Spider-Man sin Spider-Man. Aquí es donde viene mi temor, porque para hacer un multiverso o para hacer una película con un personaje antagónico, es porque el personaje antagónico tiene o mucho carisma, o mucha personalidad, o es un personaje que puede llevar la serie, puede cargar la película. ¿Sí? Por ejemplo, en el caso de Loki. Loki es un personaje que era el antagonista de Thor, era el villano. Lo tenemos ahí como esta dicotomía, ¿no? Bueno, malo, luciría. Y tenemos a Loki y a Thor. Pero Loki pudo haberse quedado solo en el papel del villano. Lo que tenemos es que Loki fue más allá del papel de villano, ¿no? Tenemos un personaje que traspasó y sobre todo que tuvo esta evolución de un personaje. No hubiera sido lo mismo si tuviéramos una serie de Loki, o sea, pensando en eso, donde no hubiera tenido el guión que tuvo, no hubiera tenido la estructura, la música, la directora. Todos esos, sin duda, son elementos que hacen que Loki fuera un éxito. Pero no cuenta con Thor, ¿no?
Y es muy difícil pensar en un villano sin pensar en el héroe, porque todo gira siempre alrededor del héroe. El héroe es la base, ¿sí? Es la base de una estructura de guiones desde hace muchísimos años. Entonces, cuando quitas el héroe, ¿quién queda? Va a quedar el villano, pero en este caso, los villanos que va a ir adaptando Sony, los va a ir adaptando de una forma que no van a ser el villano tal cual, porque no puedes tener una película donde sea totalmente alguien malo, ¿no? Siempre tienes que tener esta parte buena. Entonces van a ser una especie de, me imagino, como de antihéroes que van a estar ahí, y ya llegando algún Spider-Man ya van a saber quién es el bueno, quién es el malo, ¿no? Sí me da algo de temor, y pensando en la película, son de esas películas que esperas que no fracasen, o esperas que no sea algo muy malo, o de verdad, yo en mi modo de ver, la quiero ver, no tengo el mismo hype, se podría decir, que tengo con Moon Knight, pero sí espero algo, digámoslo, decente, ¿no? Bueno, pues Libra nos dice que está emocionada por Moon Knight de Disney y tiene temor de Morbius de Sony. ¿Tú, Juac, qué opinas de estos que vienen? Estoy completamente de acuerdo, sobre todo con lo que dijo sobre Oscar Isaac. Oscar Isaac ya había tenido un papel desastroso en otra franquicia de superhéroes, en X-Men, como un villano ahí chafa, y después tuvo un peor papel en las secuelas de Star Wars. A mí me parece que Disney le otorga este papel protagónico casi como compensación. Necesita revivir la figura de Oscar Isaac entre el imaginario de los geeks. Y es algo complejo Moon Knight, ¿no? O sea, creo que si te quieres adentrar en su persona, es interesante porque es un loco, es un no sé qué, ¿no? Con justo temas egipcios y demás. Bueno, yo recomiendo mucho la serie de cómics que sacaron en 2016. Sobre todo tiene unas portadas preciosas. Y creo que también es un acierto en términos de lenguaje audiovisual. Cambia el estilo gráfico dependiendo las sensaciones del personaje, etcétera. Es muy, muy interesante. Y en cuanto al personaje, se parece un poco, fíjate, a Legión. Legión es hijo de Charles Xavier. Legión estaba encerrado en un hospital psiquiátrico con esquizofrenia. Hasta que de repente llega alguien y le dice, no, eso que crees que es esquizofrenia son poderes psíquicos. Después se entera de que tiene poderes psíquicos y esquizofrenia. Qué interesante. Entonces esto le pasa a Spector. Mark Spector se llama el personaje de Moon Knight. Tiene personalidad múltiple. Esa es su cosa. Entonces eso es interesante en términos de narrativa y sobre todo de narrativa gráfica. Pero por otro lado, las enfermedades mentales son algo grave y no son cool. Lo que ellos te dirían es que Moon Knight no es que sea esquizofrénico, lo que pasa es que escucha la voz de un dios. Ok. Y esto le da ciertos poderes místicos como visión astral, que es lo que tiene el villano de No abras la ventana. Claro, hay un libro que escribió Aleister Crowley que se llama, me parece que se llama La Ley, y él en ese libro escribe cómo le hablan dioses, ¿no? O sea, se supone que de hecho plasma a dioses egipcios. Y hay análisis, ya si son ciertos o falsos, no me corresponde a mí, pero que te dicen cuál es la diferencia esencial cuando hay una entidad que te habla de verdad y cuando estás loco. Entonces, entiendo que Moon Knight un poco explora esto, ¿no? Y es interesante porque también es de cosas egipcias, ¿no? De temáticas egipcias. Sí, el dios Khonshu es un dios inventado por ellos, no existe en el panteón egipcio. Pero es el dios de la luna en este mito. Y normalmente, bueno, en la última forma que se le representó es un tipo vestido completamente con un traje blanco y en vez de cabeza hay un cráneo de cuervo enorme. Y él habla constantemente con Mark Spector. Y Mark Spector no sabe si lo que percibe es real o no. Todo el tiempo. Hasta que se lo confirman. Le confirman, no, sí, tú eres un avatar de un dios. Está muy interesante. Sobre todo la serie del 2016... el cómic lo recomiendo mucho. Oye, Juac, pero debo hacerte una interrupción ahí. Sí existe. ¿Khonshu? Sí, Khonshu. No. Es el dios, es una entidad celestial lunar egipcia. Según yo no, Sí. Según yo, existe. La entidad según yo no existe dios de la luna. Hay entidad como del firmamento y es Nut. Es como la abuela de los dioses. Ahora, sí es verdad
que como que se apodera de esta figura y le mete, o sea, no es genuinamente la figura de la deidad egipcia, entonces se permiten ahí como que agarran verdades y, ¿no? O sea, sí es una revoltura ahí de cosas. Sobre todo porque en su origen, en realidad él descubre esta tumba de Khonshu y es asesinado enfrente de ella, y esto es lo que le da los poderes de Moon Knight. Oye, pero antes de adentrarnos así como más en sus orígenes, para poder explayarnos ahí, a ver, Morbius, como que te adentraste en Moonlight y nos dijiste lo interesante y por qué se pueden explorar cosas padres, pero háblame de Morbius. Morbius es un personaje de 1971, cuando el Comic Code Authority, que era una forma de autocensura, aún estaba vigente. Sí, pero dime de la película, ¿qué esperas de ¿Qué espero de la película? Híjole, a mí me parece que es un vehículo para Jared Leto. Eso es lo que a mí me parece. Y que se vale. Casi todas las películas que hace él son así. ¿En qué aspecto? ¿De que es un vehículo como de o sea, como de para surgir en los, ¿no?, cines? Ajá. Y lo que acabamos de decir de Oscar Isaac, estar presente dentro del colectivo geek. Ser un nombre de esos que se barajan entre los geeks. Morbius no es un personaje muy interesante, es más bien un villano. Y me parece que está tratando de jugar con esta imagen del vampiro y moverse él como superestrella dentro del mundo geek. Que está bien. Yo de la película no espero gran cosa. Me parece que que todas estas películas de Sony como Venom son un satélite de Spider-Man, que en realidad es la IP importante. Y creo que tiene toda la razón. Los villanos tienen que ser un foil, un espejo del héroe. Y creo que por eso, ya lo habíamos comentado en este mismo espacio, por eso Venom no funcionó. Claro. Ahora, por ejemplo, yo veo a Morbius surge como pues un enemigo, pero ya como por los 90 sí se transforma un poco y creo que a medio a compañero, una cosa ahí súper extrañísima, y creo que de esa figura se quieren aprovechar, ¿no? Ahora, creo que pasa algo interesante, que Sony, por lo que ustedes mismos dicen aquí, ni siquiera yo acá desde una figura de juez, ¿no? Pero Sony no ha encontrado como una buena fórmula, ¿no? O sea que Disney sí, o sea, casi, mira, Moon Knight es como, ya estoy ansioso, y Morbius es como de, a ver qué me traen, ¿no? Entonces, creo que la sensación está también validada, ¿no? La verdad es que The Amazing Spider-Man 1 y 2... sí, todos amamos a Andrew y con justa razón, es un actorazo, pero no fueron grandes películas, ¿no? Y la de Venom de 1 y 2, híjole, es que Venom sí es muy importante y creo que con la IP bastaba para que fuera una gran película, aunque no fuera tan buena película, ¿no? Y creo que Morbius, no sé, Yo creo que Venom es importante nada más a la sombra de Spider-Man. Es una cosa que viene de Spider-Man y habla desde ahí. Por el otro lado, Morbius, en realidad, pues sí funciona solo. Sí puede funcionar solo. Ahora, cuando salió, lo que querían era un Drácula en spandex. Y pues ese es el concepto. Claro. De hecho, a ver, ahora sí hay que pasar un poco a los orígenes. Sale, como bien mencionaste, o aparece por primera vez como en los 70s. Justo aprovechándose de la popularidad de los vampiros. Que a mí se me hace bien interesante que los vampiros de vez en vez vuelven a la popularidad de las personas, ¿no? Ya lo habíamos comentado en otro. Ajá, y es muy cierto, o sea, de hecho, la última gran boom del vampiro yo creo que es Crepúsculo, que fue que 2006 más o menos, 2007, vuelven los vampiros, obviamente reinventados y tal. Entonces se busca que Morbius llene esa figura que en los 70s. Y bueno, la verdad es que a mí sí no me tiene tan motivado tampoco la película, porque Morbius en sí mismo de ninguna manera es tan relevante, ¿no? O sea, sí ya hay como cómics de él, pero en realidad él no tiene sus historias Hay un solo detalle que lo hace relevante. Uno. Y tiene que ver con lo que estábamos comentando, que él es quien contagió de vampirismo a Blade, un héroe de Marvel. Eso está interesante. Ajá, estuvo representado por Wesley Snipes en los 90s en unas películas muy flashy. La segunda dirigida por Guillermo del Toro, y que es una maravilla, deberían verla. Sí. No sé si se han dado cuenta, pero a Guillermo del Toro le gustan los monstruos. Entonces es muy creativa, pero nuevamente sin Blade como que no tiene tanto chiste, ¿no? Claro, y por el otro lado
También surge como en los 70 más o menos Moon Knight, que a ver, ahí sí se lanza como un cómic propio y se empieza a explorar toda esta onda de deidad egipcia, lo que ya comentamos un poco. Y luego también se une como a esta... empiezan digamos, a contemplarlo y a unirlo a la liga de héroes de Marvel. Pero él no se une a los Avengers, él se une como a esta legión de superhéroes más oscura, más oculta. Y bueno, planteando las bases, ¿no? Que obviamente ya no están muy alejados de Batman, de Superman, de Capitán América, de Iron Man, en cuanto al arraigo cultural que tenemos mundialmente, ¿no? Y me surge esta pregunta que quería hacérsela a Libra, y luego ya nos comentas tú, Joaquín, ¿qué opinas? ¿Superhéroes importantes de verdad? Moon Knight y Mobius, que Mobius ya es como antihéroe, villano, una cosa súper extraña. ¿O ya se nos están acabando las propiedades intelectuales y estamos escarbando a ver cuál medio nos gusta? Yo diría que le siga rascando, ¿no? A mí me encanta ver nuevos personajes. Meramente de que estemos en un boom de superhéroes que ya lleva, pues, ¿cuántos años? Como 10 años. Pero aparte de eso, me encanta ver que se hagan materiales, que se hagan cosas, series, películas sobre personajes que a lo mejor sí, ¿no? O sea, que ya hicimos de los principales, ahora hay que rascarle para encontrar nuevos. La cuestión es que esos nuevos son muy interesantes. Son muy, muy interesantes. Tenemos el caso de los Guardianes de la Galaxia. Cuando yo leí Los Guardianes de la Galaxia, más que nada, bueno, va como en una especie de evolución, porque primero eran como la Guardia del Infinito. La Guardia del Infinito comandado por Adam Warlock, ¿no? Un gran personaje que adoro. Y después se fueron como esta especie, como les digo, como de evolución, y se transformaron en los Guardianes de la Galaxia, ¿no? Los que ahora tenemos, que conocemos, que sí, lo que hizo James Gunn fue tomarlos desconocidos, porque casi nadie acá de los que... Y la mayoría de personas los ubicaban. Yo ubicaba a Gamora, ¿no? La hija de Thanos, ubicaba a Drax. Tenía yo estas representaciones, pero porque ya había leído, ¿no? Yo me fui hasta atrás y ya los había leído, los conocía. Y cuando viene la película de los Guardianes, yo sí dije, ¿qué? ¿A poco? Jamás hubiera pensado que iban a hacer una película de ellos, ¿no? Y súper bien. Y cuando la veo, sí, lo que hizo Gunn fue tomarlos y ponerle de su ronco pecho, ¿no? Como diría, porque sí tenemos personajes que no se parecen y que algunos no son tan fieles a los cómics, otros hacen una mezcla extraña, pero al final saca un producto muy querido. Sí me gusta que en cierto modo le rasquen a esos personajes que no son los personajes que casi siempre ven, ¿no? Y esto es algo que mucho se le critica a DC, que sacan películas de Batman, ¿no? Entonces dicen, ¿por qué otra película de Batman? ¿Por qué si hay tantos, no? Hasta ponen ahí imágenes del universo de DC, nomás poner a Batman, y en comparación del universo de DC con muchísimos personajes que podrían tener películas, podrían tener series, y son muy ricos, ¿no? A nivel como imaginativo, serían muy valioso que DC también lo tomara de ahí. Lo que sí estoy en contra es que también no se le dé el reconocimiento a las personas que crearon estos personajes, ¿no? Si ya tienes, sí, la propiedad intelectual, pero reconoce quienes los dibujaron, reconoce a quienes los diseñaron, reconoce a quienes les dieron vida o a quienes los revivieron. Porque una cosa es cuando tienes el personaje, es un personaje soso, y te llega un escritor, le da una vuelta a ese personaje y lo transforma en alguien que quieres ver y quieres seguir leyendo. Entonces, por ahí sí estoy de acuerdo en que se rasque, ¿no? Se saque, y poder ver a estos personajes que en cierto modo eran los secundarios a veces, ¿no? El personaje que quisieron que fuera, pero que se quedó a medias, ¿no? Entonces, sí retomar estas fusiones, y a lo mejor tenemos personajes como Moon Knight, que de verdad es un personaje que yo le siento que es muy bueno y muy fascinante. Como dicen algunos, ¿no? Es el Batman de Marvel, pero aquí en esta ocasión me parece que ya va a tener como cosas más místicas, más mágicas. Y Mobius es un vampiro, murciélago, digámoslo así. Bueno, más que nada vampiro. Que pues nace, ¿no? de los
años de cuando hubo este código de ética, moral y no sé qué tanta cosa de los cómics, después de que se quitó eso, que ya dejaron por fin entrar a personajes fantasmales, pues nacemos un vampiro y mételo a él, ¿no? Entonces, yo creo que sí está bien el poder utilizarlos, ¿no? Poder regresarlos, poder hasta en cierta parte revivirlos. A ver, Juac, ¿qué opinas de lo que dice Libra y de la pregunta misma que le hice? Bueno, estoy completamente de acuerdo y para ilustrarlo, hay por ahí un documental de un periodista que quiso ir a comprarle un superhéroe de basura a cualquiera de las dos grandes cadenas de cómics y no le vendieron nada. No le vendieron nada porque un personaje como Groot, que nadie conoce, puede convertirse en una venta de Funkos inimaginable. Cualquier personaje de porquería puede saltar al estrellato mañana. Entonces... No creo que en realidad le estén rascando tanto. Creo que todavía tienen un muy buen pool de personajes para sacar. Quiero decir también que Iron Man no era el personaje favorito de nadie antes de la película. Claro, ¿no? Lejos de Batman, de Spider-Man, ¿no? Ni siquiera el Capitán América era tan popular. En realidad, No, los personajes ajá. de Marvel han sido los X-Men, pero desde siempre. Claro. No, y Spider-Man. Y Spider-Man, por es el supuesto. gran... Ahora, fíjate que yo he reflexionado mucho sobre esto. La gente ya ni se acuerda que no era fan de Iron Man. ¿Ya sabes? Exacto, de acuerdo. Pero sí me doy cuenta y lo digo como desde un gusto de que hay algo como en los corazones de las personas que a pesar de que los billetazos no estén enfocados a un personaje, cuando aparece hay algo en la gente que sigue queriéndolos más que unos que te ponen en la cara todo el tiempo. Y esto lo digo que me pone contento porque, híjole, no se trata de amar, creo yo, o sea, a lo mejor aquí estoy equivocado. No se trata de amar al mono en turno que salga más en la tele, ¿no? Se trata de amar con el que te identifiques de verdad. O sea, con el que digas, güey, con ahí comparto, esas son las cosas que yo pienso, ¿no? La verdad es que Marvel con Iron Man y Capitán América lo hizo muy bien. Salían en todos lados, representaban todos lados. Literalmente con el Capitán América estás adorando a la bandera estadounidense. Así es. ¿No? Bueno, pues continúa. Sí, y lo que mencionaban sobre Batman, que se lo podemos extender al Guasón. O sea, Batman tiene una galería de enemigos gigantesca, pero cada 3 cómics se está peleando con el Guasón. Entonces, sí, hay un sobreuso de ciertos personajes, efectivamente, pero aquí la diferencia importante entre lo que está haciendo Sony y lo que está haciendo Marvel es que Marvel tiene un plan. Es decir, nos estaba anunciando la serie de Moon Knight desde hace 3 años. Y viene mucho con esta siguiente etapa de Marvel, en donde viene todo este asunto de Doctor Strange. Aquí mencionaron a Loki y parece que tiene que ver con la trama del multiverso y las líneas del tiempo. En realidad, la última saga, la que yo les estoy recomendando de 2016, el villano es el propio Khonshu. Spoilers, pero yo creo que en esta serie el villano va a ser Kang el Conquistador, que es el villano de la serie de Loki. Si ustedes no vieron Loki, no se trata sobre dioses vikingos, en absoluto. Se trata sobre el cronofascismo kafkiano, así como se los pongo, y está muy interesante. Y creo que va por allá. ¿Qué es el cronofascismo kafkiano? O sea, si lo puedes resumir. Loki se trata sobre una agencia temporal que no permite que haya desviaciones en otras líneas del tiempo y por lo tanto otras dimensiones. Claro. Entonces ese es el fascismo. Cada vez que alguien se sale del corral, van y lo eliminan para que la línea del tiempo se mantenga estable, claro. digamos, y no se parta en diferentes cosas. Esto lo está haciendo al final. Te enteras que lo hace un personaje de la Edad de Plata llamada Kang el Conquistador, que, si no lo saben, es Rick Sánchez. Todo lo que han visto en Rick y Morty salió de ahí. Ok. Es una persona que es un científico, es un tipo nada más, que en el siglo XXIII inventa la forma de viajar entre diferentes líneas del tiempo y eso provoca que diferentes versiones de él mismo hagan una guerra. Entonces, para evitarlo, hizo el Consejo de los Kangs. Todo esto lo viste en Rick y Morty. Entonces, va de eso. Yo creo que va de eso Moon Knight, porque cuando vemos la serie del 2016, en su introducción, el malo es Kang el Conquistador. Ok, y por un lado ya me queda muy claro lo que, o sea, como que sí hay interés y un porqué y creo que hay mucho que decir en esta cuestión de Moon Knight, pero en la cuestión de Morbius... En la cuestión de Morbius, ahí están, qué buena pregunta, están jugando al satélite, están viendo a ver si pueden meter uno de sus IPs y lo jala
Marvel como parte de su universo cinemático, como ya ha venido sucediendo. A mí me parece, por ejemplo, que la última película de Spider-Man se parece a como cuando los Picapiedra conocen a los supersónicos. O sea, eso Claro. o sea, tiene ese mismo valor narrativo. A mí no me gustó. Ahora, déjame decirte que justo de lo que hablaba... Ahorita sigues comentándome ¿no? O sea, de los porqués, pero... Spider-Man es tan importante que la verdad, por el hecho de sí mismo, es una de las películas más taquilleras de la historia. Es decir, ya analizando bien la trama, el guión, no trae nada, güey. La Nada, última nada. de Spider-Man. No trae nada. O sea, discúlpenme, no quiero ofender a nadie, pero si tú quieres ver una buena trama, un buen guión, una buena construcción, un desarrollo de personajes, ve la 1 y la 2 de los 2000 de Sam Raimi. Ajá. Pero si quieres ver pornografía de Spider-Man, ve la última de... O sea, es Spider-Man y todo sobre Spider-Man. Y Spider-Man mismo fue suficiente para hacerle frente a las de Avengers, a la de... Y me parece, un banderazo de Sony diciéndole a Disney... Pues si no te portas bien, que a lo mejor te quito esto que también te está dando millones, ¿no? Exacto. Y bueno, pero me decías... A mí no me gustó exactamente. Fíjate, la traición más grande que sentí fue por ahí terminando el segundo acto, matan un personaje importante nada más para darle motivación al héroe. Y lo dije en voz alta, si matas a este personaje, película, te voy a odiar. Sí. Y pasó. Entonces, para mí es irredimible esa película y Claro. espero que las próximas películas traten de separarse lo más posible de eso, lo cual no es bueno para Sony, porque Sony está tratando de desarrollar personajes villanos Claro. de forma independiente, que le falta toda esta parte del héroe, como bien nos dicen en la entrevista, y está tratando de meterlo, pero yo creo que ya no, ¿eh? Claro, sí, yo se está como desgastando. Entonces, esto me parece interesante porque creo que son dos panoramas y qué bueno que podemos hablar de Moon Knight y de Morbius, porque creo que uno es desde el desgaste genuino, que es Morbius, me parece. O sea, no queremos ofender a nadie, ¿no? Porque a lo mejor alguien va a salir, no creo, pero alguien va a salir, es mi personaje favorito, malditos. No creo que sea el personaje favorito de nadie, pero bueno. Y está Moon Knight, que es algo interesante, que hay por dónde escarbarle, hay que se puede hacer una construcción. Esto me lleva un poco a la siguiente pregunta, que quisiera escucharte primero porque ya habías empezado a hablar de eso un poco, Juac, y coincido. Disney no hace las cosas por casualidad. O sea, Disney es genial en planificación a futuro. Y casi yo creo que planteó las bases del futuro que se está viviendo. O sea, lo vio, metió dinero y llegó hasta aquí. Entonces me decías que Moon Knight es una planificación a futuro. Pero ¿tú qué crees ya así como de una forma más clara? ¿Qué busca Disney con Moon Knight? O sea, porque aparte es una circunstancia interesante. A ver, ¿es miniserie? Eso nos está diciendo que no creo que haya tantas temporadas, ni creo que así lo tenga pensado. Pero es una gran figura de Hollywood. O sea, Oscar Isaac ya es que ya hay pocos más arriba que él en cuanto a figuras de Hollywood. Así es. Pero, o sea, no es DiCaprio. No. No es Christian Bale, que tampoco son tan para ese tipo de películas. Pero ya está ahí y es importantísimo y deja huella, ¿no? Y entonces Disney lo agarra y dice, ok, ¿qué pretenderá con Moon Knight? Fíjate, hablando de Oscar Isaac, Javier me decía que le recuerda a Mark Ruffalo y me parece muy injusto ese comentario. Oscar Isaac, a mí no, fíjate. No, a mí tampoco. Ajá. A mí tampoco. Sí, no. Oscar Isaac es guatemalteco a todo esto. Y es un gran actor. Javier es nuestro productor general, Ajá. que le acaba de declarar la guerra ahorita a Joaquín. No. Bueno. No, pero Ajá. yo creo que es un actorazo. A mí me parece un actorazo. Lo vi en Ex Machina y dije, wow, este tipo se lleva la película y me convenció de todas. Entonces Oscar Isaac tiene ya una carrera de un gran rango en donde son grandes películas apreciadas a nivel internacional, pero necesita entrarle a lo del cómic, a la de la fuerza. Claro. ¿Qué planean con Moon Knight? Yo creo que una
una sinergia, el poder juntar varias partes de su universo cinemático en una sola temporada, que es lo que vamos a ver este año. Claro. Con el estreno de Doctor Strange, yo creo, y por ahí se va a ir. También que es interesante, cada uno de sus productos explora. Dicen que es de superhéroes, pero no es cierto. En realidad los géneros son muy, muy variados a través de un superhéroe, sí, ¿por qué no? Claro. Pero estábamos hablando de Loki, esta trama kafkiana de burocrática de antihéroe. O Scarlet Witch con una sitcom ahí, ¿no? Exactamente, sí, claro, excelente claro. ejemplo. Sí, claro. Entonces no son de superhéroes, son de otra cosa. Guardianes de la Galaxia lo podemos ver, son bien diferentes. Entonces no existe el desgaste de superhéroes del que hablan la mayoría porque no son películas iguales. Lo que usan son géneros muy variados para contar historias y situaciones muy específicas. Y aquí en Moon Knight vamos a ver qué tanto podemos confiar en nuestros sentidos, en nuestra realidad y en nuestras narrativas. ¿Estamos locos? ¿Debemos guiarnos por nuestro corazón? ¿O simplemente deberíamos dejarnos llevar por la corriente? ¿Quién sabe qué es lo que explore? Porque hay varios temas. Su relación con el dios, su relación con el resto de los superhéroes. Tú decías que se parece a Batman y sí es cierto. Un poquito. Claro. También Libra dice, nos hizo el comentario que dicen el Batman de Marvel, ¿no? Y un poco porque pues en sus inicios era un millonario que luchaba por la justicia o algo así, pero ahorita no. Se ha ido despegando, ¿no? De esa figura. Pues se parece como que en sus boomerangs y cosas así. Pero en realidad es otra cosa. Ok. A ver, Joac, déjame interrumpirte un segundo para escuchar lo que opina Libra de lo que busca Disney con Moon Knight. Y también, ya un poco tú tocaste ese tema, Joac, sobre Morbius y como que llega medio desgastado por Sony o así, pero yo le quiero preguntar si cree que tendrá el impacto que Sony busca a este personaje, ¿no? ¿Qué espera Disney de esta serie? Yo creo que es como algo recurrente que decimos en Juguito, ¿no? Busca el dinero y después conquistar el mundo. Sabe que acá en Juguito de Teoría Geek hablamos mucho sobre el capitalismo y estas formas de consumo, ¿no? Si hablamos así como en mente fría y todo, pues lo que busca es capitalizar, ¿no? Capitalizar todos sus productos, en este caso sus personajes, y de cierto modo ha de tener una especie de marketing diabólico en el cual hay huecos los cuales llena con estos personajes que posiblemente no serían tan o no son tan populares en la cultura pop o en los cómics, pero sí son personajes que de alguna u otra forma sus mismas cualidades hacen que sean como llamativos para cierto público, ¿no? En este caso yo siento que está buscando una especie de saga, no saga, sino de tener a personajes que se encuentran en el filo de los héroes, ¿no? Estos como una especie de antihéroe, y va a querer como irse por ese camino, ya que la mayoría de personas ahorita están como en ese, o sea, la sociedad está en ese punto de querer una especie de que no sea tan bueno alguien, de que sea este antihéroe, de que sí, no, hace cosas que indudablemente por justicia, pero no toma el camino que debe ser, ¿no? En ese caso, por ejemplo, no tenemos a Peacemaker con la serie de John Cena. Es una serie que causó mucho furor, que tuvo éxito. ¿Y por qué? Porque le está llegando a un sector de la sociedad que ya está aburrida del clásico héroe bueno, ya está aburrida como de esto. Y además que en cierto modo en la sociedad que vivimos se vuelve una especie de idealización de una persona, de un superhéroe, pero un poco ficticia. Bueno, sí son ficticios los superhéroes, claro, pero más ficticia de lo que es, ¿no? O sea, alguien meramente bueno como que es demasiado extraño, pero alguien que está caminando entre sombras es alguien que es seductor, ¿no? Que el personaje te llama, el personaje te atrae. Entonces yo siento que van por ese camino, porque el pensar y vuelvo a Loki, ¿no? El pensar en todo el éxito que tuvo Loki, de ser un antagonista, el villano, que a lo mejor nada más iba a ser un personaje gris, a pesar de tener todo el desarrollo que le han dado, porque es un personaje que llega a todos y a todas. ¿Y a dónde va con
con este personaje, yo siento que ya dentro de, sin hablar de temas de dinero, si hablamos en términos de a dónde va, yo siento que va a terminar haciendo unos Dark Avengers. O sea, ya tiene el US Agent, ya tiene a otros diversos que se están juntando, ¿no? O sea, ya están un poco haciendo eso como su recolección de personajes mediante la figura de esta Madame. Y yo siento que al momento de estar ya juntándolos, a lo mejor para esos van a empezar a servirnos las series, ¿no? Así como están ya haciendo los Young Avengers, que ya tenemos ahí varios que ya se perfilan, ¿no? Para hacer ese equipo. Los Dark Avengers, yo siento que este personaje bien podría entrar ahí. Y de Mobius, yo solo espero, como les decía, que de verdad hagan algo bueno, porque como dices, ¿no? Ya se está creando su multiverso, ya lo tienen con buenas, o sea, la última película de los Spider-Man, o sea, estuvo bomba, ¿no? Pero no quiere decir que al momento de desarrollar, de tejerlos, o sea, si ya los tienes en particular, los tienes bien, a la hora de tejerlos puede ser donde se rompa todo. Y de verdad espero, no creo que Mobius sea la película, no así como la película que vaya a decir o desatar este boom de que todo mundo quiera ver ese multiverso. Yo siento que va a ser una película así como fue Venom 1, que pasó un poco desapercibida, que en otras cuestiones no tuvo tanto el impulso, y no creo que sea la película que vaya a impulsar este multiverso de Sony. Híjole, pues todo el mundo muy entusiasta con Moon Knight y muy desalentado con Morbius. Ojalá de verdad nos sorprenda Morbius y sea algo que digamos, oye, fue una increíble película, ¿no? Pero pues todo pareciera indicar que no. Pero bueno, siempre viene bien una sorpresa agradable, ¿no? Y ojalá sea el caso de Morbius. Quiero pasar con unos datos curiosos. Voy a dar un par de Moon Knight. A ver, una cosa interesante es que creo que haciendo esta comparativa con Batman, ¿no? Que realmente no tiene amigos, ¿no? O sea, Batman nunca también se ha percibido como el super amigo. A lo mejor forma alianzas y un poco es lo que hace Moon Knight, que llega a formar alianzas. Y no es que tenga enemigos dentro de los superhéroes, pero nadie le agrada. Otra cosa que es importante de Moon Knight y que ahí sí lo separa de Batman es que él quiere ser visto. Incluso, pues, a ver, su diseño es blanco, o sea, no importa en realidad moverse entre las sombras. Y bueno, esta lógica es muy distinta a la que usa Batman, ¿no? Y bueno, en cuanto a Mobius, a ver, cosas interesantes, es muy amigo de Doctor Strange. Entonces, esa es una de las cosas que yo creo que Sony dijo, por ahí, ¿no? Porque incluso forma una alianza con él en determinado momento en los cómics, que es miembro de los 9, también conocidos como los hijos de la medianoche. Entonces yo creo que por ahí anda coqueteando a ver si logra a crear esa simbiosis con Doctor Strange. Entonces Sony está siendo como inteligente en cuanto a sus IPs. Y luego también la relación de Mobius y Blade, que no nada más dices que Mobius, agregado a lo que comentas que hizo a Blade, que dice Joaquín que es canon, no nada más lo transformó, sino que son enemigos acérrimos, entonces incluso se han colaborado en bandos opuestos para capturar al otro. Y bueno, eso es importante porque a lo mejor podrían revivir a Blade también, ¿no? Fíjate, porque el vampirismo le otorgó a Blade todas las ventajas de ser vampiro y ninguna de las desventajas. Entonces no sé si estaría tan enojado con alguien que te dio ese regalo. Ajá, exacto, ¿no? Oye, Feli. El meme ese de Feli. Bueno, y ya después de esto quisiera yo pasar a nuestras conclusiones. Quisiera escuchar primero a Libra. Bueno, manera de conclusiones, yo diría que les demos la oportunidad tanto a la película de Mobius como a la serie de Moon Knight. Les demos esta oportunidad para que nosotros seamos los que tengamos la última palabra y digamos si nos gustó o no nos gustó, y nunca nos dejemos llevar. Yo siempre lo digo, nunca se dejen llevar de verdad por las reseñas, que si ya tiene tomates en verde, que si le doy una palomita, que si le doy una estrella. No, nosotros al final de cuentas somos los consumidores. Lo que nos gusta o lo que no nos gusta, pues ya son cuestiones súper personales, meramente subjetivas, y que van a estar ahí, ¿no? Entonces yo digo que sí, que les demos la oportunidad. Y yo en lo personal espero mucho de esta serie de Oscar Isaac, y esperemos verla, esperemos que cumpla todas las expectativas que mucha gente tiene, que incluyéndome a mí. Y con Mobius esperemos que Sony sepa hacer, o sea, sepa llevar en buen camino a todos estos personajes.
que como bien dices, ¿no? Algunos podrán ser fans, otros no podrán ser fans, algunos los conocen, otros no, pero en ello está en esto, ¿no? En que si no los conoces, que de verdad los adores, y que si los conoces, pues cumpla tu expectativa. Y claro, no echarnos expectativas como las que de repente los fans nos hacemos y terminamos decepcionados, ¿no? Como por ahí una serie con la que inició Marvel. Entonces, sí, yo a manera de conclusión diría eso, ¿no? Que esperemos lo mejor. Como diría Nick Fury, ¿no? Espera lo mejor, pero prepárate para lo peor. O algo así. Muy interesante la conclusión. Fíjate, yo la única cosa en la que no concuerdo es que yo creo que sí nos gustan los superhéroes buenos. Creo que lo que no me gustó justamente de Superman es que nos dieron un Superman que no era bueno, que se parecía más al de Injustice. Y esta última película de Batman, que empieza con un Batman que se parece al de Frank Miller, hace mucho esfuerzo para separarse de eso. Para decir, Batman está mal en esto y tiene que cambiar. Claro. Es de hecho la narrativa de toda esta película como de fábula del Chavo del Ocho, para mi gusto. Ya saqué aquí el hate, pero bueno, dale. Ajá, y lo mismo con Peacemaker. Peacemaker, claro, es una comedia, pero nos quiere decir también, es un estudio sobre la masculinidad tóxica del dude brotherismo y cómo eso afecta a las personas a su alrededor y a él mismo, cómo lo separa de la gente y él tiene que crecer, que madurar de eso. Entonces, sí empieza mal. Peacemaker es un racista y un idiota, pero eso tiene que cambiar. Y me parece más interesante esa historia de crecimiento, ese arco, que un superhéroe que es medio malo, ¿no? Ah, qué interesante. Qué interesante lo que dices, Joaquín. Yo nada más diría algo bien sencillo. Ojalá... Yo creo que no hay nada de malo con cosas nuevas. No hay nada de malo con IPs nuevas, recientes o que no sean estas emblemáticas, mientras haya algo que decir. Eso es lo único que pido, que haya algo que decir de verdad. Y si usan estos símbolos para decir algo, es maravilloso. Y si solo son para conectar a algo y hacer por encimita no sé qué y vender no sé cuánto, pues qué decepción, pero pues nada más no hay que voltearlas a ver y ya. Bueno, pues te agradezco haber estado aquí con nosotros, Libra. Muchísimas gracias a Guanageeks por la Guanageeks. invitación y síganos a nosotros, Teoría de Juguito Geek, en Twitter, que es @JuguitoGeek, y pues si nos escuchan en estas plataformas de podcast, también estamos como Juguito de Teoría Geek. Muchísimas gracias por la invitación. Te agradezco, Joaquín, siempre tus comentarios, análisis, bueno, son la joya de este podcast. Gracias. Bueno, Héctor en los controles, y agradecemos también a Luisa Cantú, directora general, y Javier Martret, productor general. Nos vemos hasta la próxima en Guanageeks. Nos escuchamos. Suscríbete a Guanageeks, una producción original de Audiocentro, con la participación de Ricardo Yaguaca y Joaquín Ortega. Edición: Héctor Mondragón. Producción: Javier Martret. Dirección general: Luisa Cantú. Audiocentro.